Lady Georgie, o como muchos la conocimos, Bárbara, marcó la infancia de miles, una historia que, incluso hoy, nos sorprende por los temas tan duros que se atrevió a tocar, y por la increíble batalla legal que terminó secuestrándola. Y lo más irónico es que su propio éxito fue lo que la condenó. Intentar encontrar Lady Georgie hoy es como chocar contra un muro invisible. No hay remakes del anime, no hay reediciones modernas del manga, apenas sobreviven algunas copias antiguas, escondidas en tiendas de segunda mano o en colecciones privadas. ¿Acaso el mundo olvidó a Lady Georgie? No. A Lady Georgie la silenciaron. Es víctima de una batalla legal por derechos de autor, dinero y orgullo. Una guerra que lleva más de 40 años sin resolverse. Hoy voy a contarte cómo una historia que parecía un cuento de hadas terminó atrapada en un drama más oscuro que cualquier guión. Y cómo, detrás de esos ojos azules y cabellos dorados, se esconde uno de los mayores conflictos en la historia del manga shoujo. Para entender este silencio debemos volver al principio, porque a veces las guerras más largas empiezan con algo tan simple como un lápiz y una página en blanco. Lady Georgie nació en la mente de un hombre, Man Isawa, seudónimo de Masaki Muramasa, guionista japonés. Un dato importante, porque en esa época muchos hombres escribían manga shoujo bajo seudónimos neutros o femeninos. Las editoriales creían que el público se identificaba mejor con autoras mujeres. Isawa creció devorando novelas europeas, Dickens, Benito Pérez Galdós, Dumas. Le fascinaban las tragedias, los secretos familiares y los amores imposibles, y quiso llevar toda esa esencia al mundo del manga. Así surgió Lady Georgie, una historia ambientada en la Australia colonial del siglo XIX. Un lugar exótico y lejano que en el imaginario japonés sonaba casi mítico. La premisa es sencilla, pero demoledora. Una bebé hallada en el bosque con un brazalete de oro. Adoptada por una familia, crece creyendo que es su hija biológica. Sus dos hermanos adoptivos, Abel y Arthur, se enamoran de ella. Su madre adoptiva la rechaza por ser una intrusa. Y Georgie viaja a Inglaterra en busca de su verdadera identidad. Pero lo que empezó como una historia de identidad, pronto se transformó en algo mucho más arriesgado. Lady Georgie no es solo romance, es deseo, celos, pasión. Es una historia sobre amor prohibido, y sí, sobre amor entre hermanos. Abel y Arthur no ven a Georgie como su hermana. Su amor es romántico, erótico, lleno de miradas y besos que en el manga rozan el límite del incesto. Algo que, en los años 80, era casi un escándalo. Para muchos países, aquello fue demasiado. Por eso, en los doblajes, Georgie se convirtió en Bárbara. Se pensó que el nombre sería más europeo o menos polémico. Pero ni el cambio de nombre logró esconder la verdadera esencia de la historia. Un triángulo amoroso, o incluso cuarteto, gracias a la figura del Duque Lowell, que hizo de Lady Georgie una serie única. Sí, Lowell, el primer gran amor de Georgie. O tal vez solo una ilusión, porque para mí, él era la opción más racional. Y aunque para muchos esto era excesivo, fue precisamente lo que hizo que millones jamás la olvidáramos. En la parte artística, Lady Georgie contó con Yumiko Igarashi, una mangaka consagrada y de gran éxito. Yumiko había debutado profesionalmente en 1968 en la revista Shoujo Friend, con apenas 18 años. No era una improvisada. Durante más de 10 años ilustró historias clásicas, novelas adaptadas y mangas originales. Pero el verdadero punto de quiebre llegó con Candy Candy en 1975. Sus ilustraciones, llenas de expresividad y detalles, se volvieron reconocibles al instante. Gracias a ese éxito, Yumiko Igarashi se convirtió en una de las artistas más valiosas para Kodansha. Aquello le dio un peso contractual muy superior al de muchos escritores, incluyendo Man Isawa. En la industria editorial japonesa, el ilustrador era considerado la cara visible de la obra. Yumiko podía negociar mejores porcentajes de regalías y aparecer como figura pública.
Mientras tanto, los escritores como Manizawa solían quedar relegados. Su nombre, muchas veces, ni siquiera aparecía en las portadas, a pesar de ser quien creaba la historia. Así que Lady Georgie no fue producto de improvisados, era el resultado de dos talentos enormes que pronto chocarían en la peor de las guerras. Tras el éxito monumental de Candy Candy, la editorial Kodansha quería repetir la fórmula: una nueva heroína trágica, un nuevo manga que partiera corazones. Man Isawa aportó la historia, Yumiko Igarashi la ilustración. Una dupla explosiva. Así, Lady Georgie comenzó a publicarse en Toho en 1982. Y con semejante talento, el éxito fue instantáneo. El manga vendió miles de copias. El anime debutó en 1983. Llegó a Italia, España y toda América Latina. El merchandising se disparó. Muñecas, pósters, álbumes de cromos. Pero mientras Lady Georgie se convertía en fenómeno mundial, algo empezó a fracturarse. Porque el éxito, a veces, es la semilla de la destrucción. A diferencia de Candy Candy, Lady Georgie llevaba consigo un contenido mucho más polémico. Su trama provocaba recelos en sectores conservadores y religiosos. Con el auge de la serie, Yumiko Igarashi comenzó a recibir enormes ingresos. En la industria del manga, el dibujante era considerado la cara comercial de la obra. Mientras tanto, Manizawa quedaba casi invisible. Su nombre, en muchos casos, ni siquiera aparecía en las portadas. Y mientras los ojos del mundo estaban puestos en Georgie, en las sombras, la grieta se hacía cada vez más profunda. Una grieta que pronto se convertiría en guerra. El anime de Lady Georgie arrasó en Europa y América Latina. Era un triunfo gigantesco, pero lo que parecía el punto más alto de la serie fue también el inicio de su caída. Las productoras vendieron la serie a varios países. Se editaron discos, VHS, merchandising de todo tipo. ¿Y quién recibía la mayor parte de esas ganancias? Yumiko Igarashi, porque sus dibujos eran el rostro de Georgie. Manizawa observaba cómo su historia conquistaba el mundo, mientras él quedaba al margen de los contratos internacionales. Aunque no levantó demanda de inmediato, el resentimiento estaba sembrado. ¿Por qué nadie decía nada? Porque en aquella época, así funcionaba la industria. El artista era la estrella, el escritor casi invisible. Pero todo estalló cuando Isawa descubrió cuánto dinero estaba moviendo Igarashi. Ella había empezado a autorizar licencias y productos relacionados con Lady Georgie sin su permiso. Fue entonces, alrededor de 1985, cuando Manizawa decidió que ya no podía seguir callado. Y su decisión encendería una chispa que prendería fuego en otra historia que, en el fondo, estaba marcada por la misma sombra. Candy Candy. A finales de los 80, otra autora se cansó de callar, porque Lady Georgie no estaba sola en esta batalla. Keiko Nagita, escritora de Candy Candy, decidió luchar. Inspirada por la valentía de Manizawa, demandó a Yumiko Igarashi por explotar comercialmente su obra sin consentimiento. Fue un escándalo que sacudió toda la industria del manga. Candy Candy no era cualquier título, era un pilar del shoujo, con contratos internacionales y Kodansha en medio de la tormenta. El caso llegó hasta el Tribunal Supremo de Japón. Y en 2001, el fallo cambió la historia para siempre. El manga es una obra conjunta. Ni el escritor ni el dibujante pueden comercializarla de forma independiente sin el consentimiento del otro. Esa sentencia fue un triunfo para Isawa y Nagita. Por fin se reconocía la autoría de los guionistas, pero como toda victoria, también tuvo un precio. Porque tras aquel fallo, Yumiko Igarashi declaró públicamente que no permitiría ninguna nueva versión de Candy Candy, ni de Lady Georgie. Mientras persista el conflicto legal, ambas historias seguirán secuestradas. Isawa presentó su demanda para frenar cualquier uso comercial de Lady Georgie sin su autorización,
Para él, los personajes, la trama y los secretos eran su creación. Aunque el arte de Igarashi es icónico, Izawa sostenía que no existe valor si la historia no se cuenta. Así comenzó una guerra legal sin fin, una guerra donde no habría vencedores. Porque cuando dos mitades pelean por una misma obra, la mayor víctima suele ser la propia historia. 40 años después, el resultado sigue siendo el mismo. Igarashi no puede usar los dibujos de Lady Georgie sin permiso de Izawa. Izawa no puede relanzar la historia sin el arte de Igarashi. Lady Georgie quedó atrapada en un limbo legal. Hoy solo sobreviven algunos DVDs antiguos. No hay remakes. No hay reediciones modernas. No hay versiones en alta definición. Y mientras tanto, los fans seguimos preguntándonos, ¿cómo puede una obra tan querida estar condenada al olvido? Lady Georgie es mucho más que un manga olvidado. Es un símbolo de algo que va mucho más allá de su doya, de su historia. De cómo la industria puede devorar a sus propias creaciones. De cómo una disputa legal puede enterrar una obra para siempre. Y de cómo un amor prohibido puede quedar grabado en la memoria de quienes lo vimos. Georgie es la historia de una búsqueda de identidad. Irónicamente, hoy su propia identidad está partida en dos, entre la pluma de Man Izawa y el trazo inolvidable de Yumiko Igarashi. Mientras ninguno de los dos ceda, Lady Georgie seguirá secuestrada, pero nosotros, los fans, no la olvidamos. Seguimos soñando con el día en que regrese, con una nueva edición, un remake, o simplemente con justicia para sus creadores. Al día de hoy, Man Izawa, tras esta batalla legal, se siente orgulloso de haber defendido su obra y de que finalmente se reconocieran sus derechos, aunque eligió alejarse de la industria. Mientras tanto, Yumiko Igarashi evita tocar cualquier tema relacionado con Lady Georgie. Sin embargo, continúa presentándose como la creadora de ambas historias en convenciones y eventos, donde muchos fans todavía la exaltan. Dentro de las condiciones legales actuales, se establece que debe figurar como coautora en cualquier reedición de estas obras. Pero gran parte de la comunidad, que ignora estos temas legales, sigue exaltando a Igarashi como si fuera la única creadora. Y es ahí donde se mantiene viva la confusión y el silencio. Lady Georgie no está muerta, sigue viva, esperando el día en que pueda liberarse de contratos y juicios interminables. Mientras tanto, vive en todos los que la recordamos, ya sea como Georgie o como Bárbara. ¿Tú qué crees? ¿Una obra pertenece más a su escritor o a quien la dibuja? Y si quieres descubrir cómo empezó toda esta guerra, no te pierdas el video sobre el caso Candy Candy que tienes en pantalla. Allí te cuento los secretos que cambiaron el destino de dos de las historias más queridas del manga shoujo. Déjame tu opinión en los comentarios, suscríbete y acompáñame en el próximo viaje a esos rincones del anime y el manga, donde las mejores historias siguen luchando por salir a la luz.